Primera de Pedro, capítulo 4. Y hemos estudiado apenas el versículo 1, que dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Amén. Bueno, y ahí vamos. Eso estudiamos esta mañana. Vamos a ver el versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? Nosotros no sabemos, estas de las Américas, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Lo cierto es que Dios está esperando que nosotros vivamos para Él. Amén. El tiempo que nos quede de vida. ¿Usted sabe cuánto tiempo le queda? No. Yo no sé qué tiempo me queda, pero la idea es que el tiempo que nos quede de vida lo vivamos para el Señor, no para las pasiones humanas. Pero detengámonos un poquito en pasiones humanas. Cuando la Biblia habla de pasiones humanas, está hablando de un mundo entero de cosas. Pasiones humanas. Y esas pasiones humanas se ven hoy día pululando por todo lado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo van a ser los días, ¿Cómo van a ser los días cuando el Señor venga? Como en los tiempos de Noé, así van a ser los días cuando venga el Hijo de Dios. ¿Y a qué hace referencia cuando dice como en los tiempos de Noé? La Biblia lo dice. ¿Por qué qué? Dice, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, ¿por qué dice eso la palabra? Resulta que en los tiempos de Noé, ¿cómo era la vida de la gente? ¿O cómo era la gente? ¿Cuál era la cosmovisión, el sistema de creencias de la gente? Vivir para sí. Pare de contar. ¿Es lo que estamos viviendo o viendo hoy en la sociedad? Exacto, tal cual. Hoy estamos viendo y viviendo cómo la gente vive para sí. Y cuando dice en la palabra que en los tiempos de Noé la gente se casaba y se daba en casamiento, ¿qué encierra esas dos acciones? Casarse y darse en casamiento. Encierran todo lo que son pasiones humanas, rienda suelta a las pasiones humanas. Hoy día, en virtud de los derechos humanos y de los derechos, simplemente vivimos y hacemos lo que queremos y como queremos. Yo tengo derecho a ser hombre y quiero ser mujer.
y me tienen que respetar mis derechos, y todos son derechos. Entonces, el hacer lo que se le da la voluntad a la gente hoy está enmarcado dentro de esa expresión, yo tengo derecho. Es una actitud la Biblia lo llamaría mente entenebrecida. Eso es parte de la mente, es parte de la mente entenebrecida. La persona, la mujer que siendo lesbiana, el hombre que siendo gay, homosexual, dice, argumenta, practicar la homosexualidad o el lesbianismo o el bestialismo o la zoofilia o bueno, lo que ustedes quieran, o llevar su vida como quiera, con el argumento de derechos, yo tengo derechos, es una persona que tiene la mente entenebrecida. ¿Por qué? Está en la Biblia. Es decir, el homosexual dice que su homosexualidad es buena y la lesbiana dice que eso es bueno. Si usted en el Congreso, si usted en el Consejo de Bogotá, en un gobierno, se para a decir estas cosas, lo sacan a patadas. Lo sacan a patadas. Le van a decir homofóbico, le van a decir anticuado, de muchas cosas lo van a tratar, ¿cierto? Y ellos son los que están en lo correcto. Andrea escribe, porque está llevado por sus deseos de la carne y necesita justificarse. Amén. ¿Sí? Así es. Pero entonces, la mente entenebrecida es la mente a la que ya la palabra no la alcanza. No porque Dios no quiera, sino porque ya Dios los entregó. Están condenados. Ya Dios, o sea, usted no quiso corregirse. Mire, usted encuentra gente, Jenny me contaba hace tiempo, me contaba de un caso de una persona que se metió en un hombre se metió en un ayuno de 40 días, según él. Porque si hubiera hecho un ayuno de 40 días, créame que hasta libertad le viene, hermano. Y que dice que el ayuno de 40 días era para que le mostrara si era la voluntad de Dios o no irse a vivir con el compañero. ¿Usted cómo cree que está esa persona? ¿Cómo cree usted que está esa persona? Esa es la mente entenebrecida, la mente a la que usted le habla y no le entra y no le entra. ¿Usted ve lo privilegiados que somos nosotros? Entonces, cuando dice en el versículo 2, en primera de Pedro capítulo 4, estamos leyendo 1 y 2, en el 2 dice, para vivir el tiempo que le queda, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Para la voluntad de Dios. Estamos llamados a vivir para la voluntad de Dios. El problema es que yo mezclo, soy un híbrido. Vivo para la voluntad de Dios, pero también estoy haciendo en muchas áreas de mi vida mi voluntad. Soy híbrido. Y eso es una defecio, eso es una malformación ahí espiritual, ahí eso es, no hay nada. ¿Qué estamos nosotros llamados? A vivir para la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que nos armemos del mismo propósito de Cristo, es decir, padecer en la carne. Ese es el verdadero caminar en Cristo Jesús. Entonces usted ve que en la Biblia dice que la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé, que se daban, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que es inminente, que se daban, que se casaban y se daban en casamiento, y que esas dos acciones, casarse y darse en casamiento, representan o simbolizan los apetitos y las pasiones. Yo pregunto, ¿no es eso lo que sucede hoy? Los homosexuales no están hoy, y no solo los homosexuales, es que ahora hay como 20 sexos. ¿Qué hacemos? Nosotros conocemos 2, ahora hay como 20 y cada día van surgiendo más. Ahí cogieron, la semana pasada salió la noticia de cogieron a la pichurria. ¿No vieron la noticia? A alias Pichurria. Un tipo que estaba matando gente y tenía un tema de coprofilia también. Es la obtención de placer sexual a través de la materia fecal humana, de la materia fecal humana.
a Hitler le gustaba ese tipo. ¿Ah? A Hitler también le gustaba. ¿Sí? Sí, era un endemoniado, sí, ese tipo era una cosa terrible. Tenía relaciones con su esposa, ella le gustaba que le orinara en el vientre. Sí. Algo así. Ay, qué horror. Sí, eran unas cosas terribles. Entonces, hoy que estamos viendo un desborde de la moral totalmente. Un desborde de la moral. La moral se desbordó. Nosotros somos bautistas con acelerador, pentecostales con freno. Es decir, estamos en un equilibrio. ¿Ven? En un equilibrio. El tren es el Espíritu Santo. En Él vamos y en Él nos movemos. Pero Él no se descarrila. ¿Ven? El Espíritu Santo no se desboca. El Espíritu Santo no se descontrola. El Espíritu Santo no nos va a poner aquí a acostarnos todos en el piso y a que yo pasar encima de ustedes porque esa es la unción. O a coger una manguera y a echarles agua porque esa es la unción. O a acostar aquí a Silvia, acuéstese Silvia que el Señor le va a ministrar y yo empezarle a tocar y a manosearla. Eso es lo que estamos viendo hoy, hermano. Y en el mundo lo que estamos viendo es una satisfacción, de una urgente necesidad por satisfacer sus ¿qué? ¿Sus qué? Deseos, Concupiscencias. pasiones. Sus pasiones. La pasión per se no es mala. Es decir, la pasión, el apasionarse por algo no es malo. Usted puede tener una pasión por algo. Menciónenme una pasión sana que usted como creyente podría tener. Estudiar la palabra. Usted se apasiona estudiando la palabra. Otra, que no tenga que ver con la palabra. Hacer ejercicio, por ejemplo. Puede ser. Pero si es demasiado. O sea, toda pasión. Tiene que estar equilibrado. Es que el Toda problema es pasión, que sí, no llega a ser correcto. El problema es Toda que- pasión que usted desarrolle, mientras no esté por encima de la pasión por Dios y todo lo que implica Dios, el ministerio, el servicio, la iglesia, la palabra, la oración, la santidad, etcétera, no es mala, es buena. De hecho, el que usted se pueda apasionar por algo es lo que le permite sacar cosas adelante. El asunto es que, porque usted se apasiona por algo, es que usted lo saca adelante. Si Silvia no se hubiese apasionado por su estudio de su carrera, ¿la hubiera podido sacar adelante? No. ¿Pero eso significa que está haciendo Dios a un lado? No necesariamente. Hay gente que por el estudio de trabajo hacen a Dios a un lado. Pero mientras esta pasión que yo sienta como ser humano no esté desplazando a Dios, no hay problema. ¿Dónde está el problema? ¿Una pasión nace de qué? Es un gusto, es una preferencia. Muy bien. Una afinidad. De un gusto. ¿Y el gusto nace de qué? Deseo. Pensamiento. Muy bien. De un deseo. ¿Y el deseo nace de qué? Uy, están cuchillas, Dios mío. ¿De un qué? Ponga la cadena que estamos haciendo. Pensamiento. Muy bien. Está interesante. ¿Y el pensamiento nace de qué? De la nada. No, señor. Nace de un... De una percepción. ¡Ay! Pensé que lo iba a decir. Experiencia. De un... A... Anhelo. No. Anhelo. No. Atractivo. Lo que estamos sometiendo hoy en el ayuno. Atractivo. No. Apetito. Un apetito, sí. Cuando el apetito se desordena, esto se desordenó. El apetito se desordenó. Dice Sandra, terrible, con razón el apodo. ¿Cuál es el apodo? No, del muchacho ese de Pichurria, que cogieron a alias Pichurria. Cuando el apetito se desordena, se produce un desorden. Un desorden. Es cuando usted entra o cae en una cosa que se llama concupiscencia. ¿Sí quedó bien escrito? Concupiscencia. Sí.
Un ejemplo, pastor. Y listo. Y la concupiscencia, ¿qué es? Es un apetito desordenado. ¿Por qué se desordena el apetito? Mire la cadena. Devuélvase. Devuélvase. Un apetito suyo se desordena porque usted empieza a permitir un desorden en sus pensamientos, en sus deseos, en sus gustos, en sus pasiones. ¿Cómo la ven? Entonces, la concupiscencia no es otra cosa que todo esto desordenado. Cuando usted está en concupiscencia, usted le puede decir a una persona, amigo, usted lo que tiene es desordenado, esto. Apetitos, pensamientos, deseos, gustos y pasiones. Y las tiene que sujetar. Entonces, ¿qué sucede? Para yo poder sujetar, porque volvamos ahí a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice. Para vivir... No, pónganle cuidado a esta versión. Pónganle cuidado a esta versión para que no se confundan. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones. Lo que pasa es que este muestra el no más adelante. ¿Sí? Pero no está diciendo que para vivir en las pasiones. No. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. No para las pasiones humanas. Entonces, si usted siente que hay un desorden aquí, el desorden viene ¿por qué? Usted empieza a tener un apetito fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a tener un apetito por algo fuera de la voluntad, del propósito de Dios, empieza a venir un desorden en lo que usted piensa. Y cuando viene un desorden en lo que usted piensa, ¿qué se le desordena? Lo que usted desea. Y cuando a usted se le desordena esto, ¿qué se le trastorna? Sus gustos. Y cuando a usted se le trastornan sus gustos, va a empezar a generar pasiones dañinas que van a quitarle a Dios el primer lugar. Esa es la concupiscencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él dice para vivir, no para las pasiones humanas, de eso estamos hablando. Cuando usted somete la carne, cuando usted se humilla, cuando usted padece en la carne, lo que significa es cuando usted dice, Señor, voy a obedecer esta palabra. Y tu palabra dice, armaos también vosotros del mismo propósito, del mismo pensamiento. Mírelo. Del mismo pensamiento que Cristo tuvo, que padeció en la carne, usted dice, yo me voy a armar, tomo la decisión firme, lo que usted está diciendo es, voy a poner todo esto en orden y en cintura. ¿A qué? A la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra de Dios. Y es cuando todo esto se pone en orden y esto pierde fuerza en usted, la concupiscencia. Y todo esto se ordena. Entonces usted tiene un apetito en orden. La señora Marta decía ejemplos. Podemos poner muchos, pongamos algunos. Ejemplos de apetitos, de cosas que son apetito y que no se ven como apetito. Porque usted aquí puede pensar en cosas sexuales. Hay gente que comete el error de pensar aquí en cosas sexuales que tiene que ver. Un apetito desordenado en el área sexual es una concupiscencia. Todo lo que sea apetito desordenado es concupiscencia. Pero no tiene que ver solo con lo sexual. Tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo psicológico. Con lo psicológico tiene que ver también. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que yo hablo allá con la señora, con la hermana. Y la hermana dice, ¿sabe qué, pastor? Hoy amanecí triste. Hermanita, ¿por qué amaneció triste? Mire, pastor, amanecí triste porque el perro hoy no me ladró. Y el gato no me arañó. Y además de eso está lloviendo. Y yo le digo, bueno, hermana, vamos a orar por eso. Que el Señor le ayude, que el Señor le fortalezca con ese momento, con ese bajonazo. Pero resulta que ella sigue con su tristeza. Y esa tristeza empieza a tomar control de ella. Y esa tristeza empieza a hacerle daño. Entonces esa tristeza ya la lleva a que ya no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere hablar con nadie, se quiere aislar. ¿Eso qué es? Es un apetito.
desordenado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, escribe aquí Andrea, la comida, lo sabemos. Creo que todos en algún momento hemos tenido un poquito de concupiscencia ahí. Con la comida. ¿Sí o no? ¿No? Con el tinto, Kilos de concupiscencia. kilos de concupiscencia acumulados. Aquí, ¿no? Así. Pero si yo estoy gordo, si no tengo kilos de concupiscencia. No es exceso de calorías, sino kilos de Usted sabe, concupiscencia. puede ser una enfermedad que quita. O sea que Silvia le dice al paciente, si su peso saludable son 70 y usted está en 80, le dice, tiene 10 kilos de concupiscencia. Que de baja. La comida. Sandra escribe, dormir mucho. Sí, señor. Ahora, ¿qué entendemos por apetito? Es algo que usted puede necesitar o anhelar. Usted necesita el afecto. Que no es malo. Usted necesita, y no necesariamente es malo, no, per se no es malo. Usted necesita el alimento, usted necesita el cariño. ¿Puede un ser humano vivir sin cariño de absolutamente nadie? Es imposible. Usted necesita de la manifestación del cariño de alguien, así sea de amigos, pero es imposible. ¿Por qué usted disfruta viendo sufrir a otro? Usted tiene un apetito, todos los seres humanos tenemos un apetito físico, es decir, de comer, comida literal. Todos los seres humanos tenemos un apetito sexual, ¿sí o no? Si usted dice que no, gloria a Dios, porque usted no lucha con esa área y nunca va a luchar con esa área. Querubín. Es un querubín o una querubina, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos un apetito emocional, es decir, una necesidad emocional de algo, de afecto, de cariño, de reconocimiento, ¿de qué más? De ser tenido en cuenta, de que se me dé importancia. Es normal, eso es normal. Tenemos un apetito psicológico, y ese apetito psicológico es el que nos ayuda a mantener una salud mental equilibrada, sana. Entonces, en una relación sentimental, si yo le digo a mi pareja, yo soy muy cariñoso con ella, y ella es muy cariñosa conmigo, estamos supliendo en parte ese apetito, ¿cierto? Pero resulta que la hija de Sweden la maltrata y le falta el respeto. Es cariñosa, pero le falta el respeto. Entonces, no es solo suficiente el apetito, satisfacer el apetito emocional, sino el psicológico. Porque si ella hace eso, la hija hace eso, la va a afectar. ¿Ustedes han conocido gente afectada, por ejemplo, por la pareja? Que se sienten mal, se sienten una cucaracha, se sienten que no valen nada, y toda la vida han tenido, les han proveído, les han dado, porque se proveyó quizás una cosa, pero la otra no. ¿Ve? Todos tenemos una necesidad, un apetito de sentir seguridad, de sentirse seguros, ¿sí o no? Protegidos, una protección, en todo sentido, físico, psicológico, emocional, etc. Cuando usted tiene su trabajo, y usted fruto de esto, mire, fruto del sudor de su trabajo, usted fue y compró el pan y lo lleva a la mesa, ¿usted cómo se siente? Bien, porque usted provee. Es un apetito de sentirse valioso, útil, productivo. Entonces el ser humano tiene muchos apetitos que podríamos escribir acá. Y uno de esos apetitos es el psicológico. Este señor Pablo Picasso, que es este famoso pintor, ustedes estudian la bibliografía de él y es espantosa. Y la gran mayoría de actores y personas dedicadas a las artes plásticas, músicos, con grandísimos talentos, son gente con problemas mentales. ¿Cómo le parece? Robin Williams, Jim Carrey, es obsesivo compulsivo, es bipolar, y eso es precisamente lo que los hace exacerbar. Ese vacío que tienen en esa falta de equilibrio mental es lo que les hace exacerbar exageradamente otra área de su vida, y generalmente es hacia allá. Dalí,
Pavarotti. No sé de Pavarotti. Tenía problemas sexuales. Este tipo también. Y usted, por ejemplo, la vida de Pablo Picasso, ustedes estudian la bibliografía y el tipo con el solo trato, porque hay gente así, hermano. Hay gente así, que tienen una habilidad innata de gobernar al otro psicológicamente y disminuirlo y someterlo. Y ustedes estudian la vida de este tipo y ven más de 8 familiares de él, cercanos a él, se suicidaron. Todos por el trato que les daba. Y cuando él entraba en locuras, porque tenían sus epicrisis, entraban esas locuras de ira, esos estados maníacos. El tipo agarraba, se encerraba, agarraba y cogía y medio le hacía forma y era con rabia y se masturbaba y el semen lo tiraba y hacía. Y eso es lo que usted paga millones por un cuadro de esos. Como, imagínese que está impregnado. Ay, qué horror. No, ya me encanta. Y no cuente lo de Van Gogh, que es peor. Claro, no, usted se pone a estudiar. Peor Van Gogh, uy, homosexual. Dalí, Salvador Dalí era un... Y usted mira, y son genios en lo que hicieron. En la música, igual. En el arte, en las artes plásticas, en la actuación, exactamente igual. Entonces satisfacen los grandes matones. Usted estudia la vida de Lenin, Stalin, Hitler. Era gente que vivía en esa necesidad constante de hacer daño porque había un apetito desordenado. Hay gente que siente mucho placer de hacer daño. Y usted encuentra parejas y son codependientes el uno del otro. Y eso es muy común, tristemente. Es muy común. Entonces nosotros somos pareja. Y estamos bien. Ella está bien conmigo mientras yo esté bien. Pero cuando ella me ve bien, ella tiene que empezar a hacer cosas para afectarme a mí. Cuando ella me ve deprimido y mal, entonces ella viene, es salvadora, se convierte en la salvadora. Pero es un apetito que siempre ella tiene, una necesidad de siempre estar afectando a la pareja para ella sentirse que salva y que ayuda, pero se desequilibra cuando ve al otro bien. Es un apetito mal enfocado. Concupiscencia. ¿Ven? Esa es la concupiscencia. Entonces, cuando el Señor dice en el versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, significa que parte de lo que representa el menguar, el padecer en la carne, el propósito de Dios, ¿cuál es? Que nosotros, ¿qué? Padezcamos. ¿En qué? En la carne. En la carne. Mire todo lo que significa. ¿Cómo le parece? Y cuando dice, armaos también vosotros, armaos, esa palabra armaos dijimos que es ¿qué? Llenamos. Revisen los apuntes. Armados, despojarse. No. Disposición con firmeza, armados. Una disposición con firmeza. Entonces, cuando dice armados del mismo pensamiento o del mismo propósito de Cristo, lo que está diciendo es, mire todo lo que tenemos que someter. Con firmeza. Con firmeza. Aquí no hay lugar para las excusas, para los argumentos. Ni siquiera para pensarlo, hay que hacerlo y ya. Hay que hacerlo y ya, y se acabó y punto final. Si algo en su vida está haciendo tropiezo, usted debe tomar la decisión con firmeza de cortar con eso. Si para usted es un tropiezo la comida, usted debe tomar decisiones con eso, si no eso le va a hacer daño. Porque ese apetito físico, el comer, y dentro del apetito físico está el dormir, está el descansar, por ejemplo. ¿Eso es un apetito o no? Eso es una necesidad, es un apetito. El problema es que usted duerme hasta las 11 de la mañana todos los benditos días. Entonces ya se le salió de sus parámetros normales. Se le salió de sus parámetros normales. ¿Sí? En todo lo que usted hace que a usted le gusta se está manifestando apetito. Porque Pero la expresión hace apetito, Señora. Bueno, no, lo de Adrianita primero, o sea.
Entonces, para el caso del toreo, usted encuentra muchos cristianos y muchos pastores promoviendo eso. Pero cuando usted mira históricamente ese tema es fuerte, eso viene de los romanos. El torturar, el espectáculo y todas esas cosas. Porque es que el toreo, sencillamente, en palabras sencillas, es torturar a un animal. Es una pasión. Y cuando la gente se arriesga, por ejemplo, esas fiestas que hay Sí, en Málaga, que sueltan el toro y la gente corre delante del toro. Las famosas corralejas. Sí, eso también lo De es San aquí. Fermín. Claro, aquí es muy común. En Montería son comunes. Eso es común. San Sin Fermín. cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Eso, ahí hay apetitos. O sea, hay un gusto por algo y estoy tratando de satisfacer algo aquí adentro. La pregunta sería esta: ¿por qué yo disfruto ver el maltrato de un ser vivo? ¿Por qué? ¿Por qué yo disfruto eso? La gente dice es arte, ¿no? Como la actriz y el actor que se empelotan y hacen cualquier cantidad de cosas y ellos dicen Y ves es arte. otro hombre, pero no soy Tuvimos yo. relaciones sexuales profesionales. Cuénteme cómo es esa vaina, hermano. Pero nosotros somos campeches. No hemos estudiado nada de eso. ¿Cómo es que usted tiene penetración profesional? Oiga, ¿y su esposo no dice nada? No, porque la penetración es profesional. ¿Cómo es eso? El beso, pero es que usted cuando besa al actor, le está dando un beso con lengua, entonces el tema... Sí, pero es que eso es a nivel profesional. ¿Cómo es esa vaina a nivel profesional? Yo no entiendo. ¿Qué diferencia hay? Una relación sexual es una relación sexual. Porque le pretendemos cambiar el nombre a todo, ¿no? Como los ejecutivos de alto riesgo, así le dicen ahora a los narcotraficantes, pero bueno. Entonces, cuando hay algo, este Pirri, ustedes ven a Pirri, y el tipo lo aventado y lo arriesgado que usted mira los programas, usted dice, este man es muy aventado, tiene un problema psicológico el tipo. Es bipolar, para quienes no lo sabían, él es bipolar. Él tiene un problema gravísimo, él mismo lo confesó, ustedes lo ven que hay tiempos que se desaparece, se lo traga la tierra, está encerrado en sus depresiones. Demonios, hermano. Y cuando usted se arriesga, que a usted le gusta, ahora hay un nivel natural. Ay, pastor, o sea que entonces sí a mí me gusta. No, pues a mí me gusta también los deportes de alto riesgo y hacer cosas. Eso no significa que me quiero morir, pero muchas veces detrás de ese apetito sí hay deseos y cosas fuertes. ¿Sí? El apetito por los deportes de alto riesgo. Señora. Silvia. ¿Dónde entra ahí la parte de las adicciones? Emociones, la depresión, por ejemplo. Generalmente las adicciones se generan por este lado. Y la depresión también. Ahora, claro, en lo emocional y en lo psicológico. En lo emocional por lo que siento, en lo psicológico por lo que pienso. Yo tengo apetitos por lo emocional, es decir, yo siento cosas y quiero hacer sentir cosas. Cuando usted da un regalo, ¿usted lo da por qué? ¿Porque quiere hacer sentir mal a alguien? Bueno, hay casos, pero habitualmente usted da un regalo porque usted o sea, si usted está normal, bien, usted da un regalo porque ¿qué? Porque usted quiere hacer sentir bien al otro, ¿o no? No, es que es mi tío, es mi primo, es el hermano, es lo que sea, pero en el fondo usted quiere hacer sentir bien a la otra persona, con ese detalle, ¿sí o no? ¿Y usted por qué lo quiere hacer sentir bien? Porque en usted hay un apetito de dar ¿qué? Un afecto, un aprecio, un cariño, ¿cierto? Es una necesidad del ser humano. Bueno, y usted se siente bien cuando el otro agradece, ¿sí o no? Usted se siente bien. Entonces mire cómo ese apetito se está satisfaciendo. Pero esto es sentir. Lo psicológico es lo que yo pienso. Cuando vienen los pensamientos y me torturan, y generalmente son basados en una base, raíz, incertidumbre. La incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? Usted lee la noticia y dice, ay, Dios mío, y yo ahora, y ahí salió en la noticia las estadísticas, que los jóvenes en Colombia ahorita el empleo para los jóvenes está muy afectado. Muchísimo. Hay un alto porcentaje por todo este tema. No los están contratando, piden experiencia en todo lado, pero si no me dan la oportunidad, ¿dónde cojo experiencia? ¿Cierto? Entonces muchos han entrado en depresiones y la consulta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi futuro?
¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Y qué tal si tal cosa? ¿Y qué tal si tal otra? Es un apetito por controlar y calcular. ¿Es malo? No es malo. Lo malo es cuando se sale de control. ¿Por qué? Porque lo normal es que, y el Señor habla de calcular y de planear, y pone el ejemplo con el edificio, ¿no? Si usted va a hacer un edificio, amigo, haga bien cuentas, no sea que se quede a la mitad. ¿Eso qué es? Planear, calcular, proyectar. Otra cosa es que usted por estar haciendo eso termine en depresión, termine desanimado, termine afectado, esto se le vuelve una concupiscencia y el diablo le hace daño. Eso es totalmente diferente. Entonces, para ir redondeando, cuando el Señor nos dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Miren el propósito. Padecer es entender. ¿Y todo esto dónde se mueve? En el alma. Entiende mejor por qué la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada. Mire, ese versículo tan corto, todo lo que está diciendo. Es muy profundo. Todo está en el alma. O sea, lo que tú sientes y lo que tú piensas está en el alma. El intelecto está en el alma, emociones, sentimientos, conceptos, voluntad. ¿Está mal si alguien le pide a Dios que ponga en él un anhelo? Depende del anhelo. ¿Qué anhelo? No, o sea, por ejemplo, que la persona le diga, Señor, pon en mí tus anhelos. Algo así. No, está bien. O sea, Si son los anhelos de Dios. sí, por eso. De la voluntad de Dios. Sí, claro. Anhelo de conocer. Sí, anhelo de orar más. Es que cuando pedimos nosotros por oración, por ejemplo, hambre, eso es un anhelo. Estoy pidiendo por ese anhelo. Pedimos pedir y se os dará. Buscar es pedir, pedir qué. Entonces ahí nos explica. Por eso, pedimos. por eso Está el bien. Señor decía que no, hay que saber pedir. Sí. Hay que saber pedir. Entonces se refiere a eso, a no pedir a Temas lo del espirituales alma. hablaba ese versículo. No sabemos pedir. ¿Cómo usted va a someter la carne si usted no tiene claro exactamente qué va a someter? ¿Cómo usted va a armarse del mismo propósito? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Mantener esto en orden. En orden. ¿Sometido a qué? A la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible. Claro, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Señor nos ayuda. ¿El problema dónde viene? Suele. El problema viene cuando usted ya sabe qué debe hacer, pero no lo quiere soltar. Usted sabe que hay algo que usted debe soltar, dejar, ¿cierto? Pero lo que hace, en vez de soltarlo, es aferrarse más. Ahí es donde cabe esta palabra que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Sí, señora. Sí, se le cuenta como pecado. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero ojo, aquí hay otra cosa, porque nosotros somos los seres de las excusas y de los argumentos. Por eso la Biblia dice derribando todo argumento y toda altivez. ¿Qué es altivez? Cuando usted coge un argumento y lo pone por encima de lo que Dios dice, es lo que la Biblia llama altivez. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces resulta que yo hablo con Julián y Julián me dice, no, pastor, yo estoy pues bien, estoy ahí orando, estoy ahí clamando, pero de todas maneras yo tengo como miedito. ¿Miedito de qué, hermano? No, pastor, porque es que lo que pasa es que dijeron que los efectos se van a acabar. Entonces eso parece que lo van a quitar. ¿Y usted a qué le tiene miedo? Pues a eso, a que me quede sin trabajo. Hermano, oremos. Es algo legítimo que él está sintiendo por una situación. Oremos por eso. Y él dice, amén, voy a orar. Pero resulta que el otro día lo llamo y le digo, no, pastor, estoy peor, anoche no dormí, no tengo paz, no me conecté al devocional porque me dio tristeza, me desanimé, estoy aburrido por ese tema que le comenté ayer.
¿Qué está pasando ahí? Que está cayendo, está entrando ¿en qué? Porque ese apetito de sentir seguridad se le está desordenando, porque él ya no lo está poniendo, esa seguridad ya no la está poniendo ¿en quién? En Dios, sino que está dependiendo ¿de qué? De su trabajo, de su negocio. Y si el negocio no está, hermano, y si Dios se lo quiere quitar, entonces ¿qué va a pasar? Hay gente que se descuaderna porque Dios les coge y les mueve, les quita algo, les desordena algo, y se descuadernaron, se descomponen totalmente. Y no debe ser así. Entonces no están armados con el mismo propósito. No están armados. No hay una decisión firme. La firmeza, ¿por qué viene esa firmeza? ¿Por qué dice armados? Acuérdense, en esta época, el apóstol Pedro, cuando escribió esta primera carta de Pedro, estaba en donde lo dijimos. Estaba en Roma, estaba en medio de Babilonia. O sea que él constantemente, ¿qué veía? ¿A quiénes? A los soldados romanos. ¿Y qué les veía? La armadura de sus armas. Entonces no es gratis que él dice, armaos. ¿Por qué? Porque él veía cómo los soldados, cuando había necesidad de pelea, salían corriendo y cogían escudo y espada y a pelear. Y él dice, armaos porque hay una pelea. Es decir, van a venir circunstancias donde lo van a llevar a usted a esto, hermano. Y va a tener que pelear. Y va a tener que bloquear WhatsApp a esa persona que usted sabe que no le conviene. Y va a tener que salirse de las redes sociales. Y si usted es sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, quítame ese TikTok del celular que no me gusta. Apaga ese celular. Es que tengo, porque siempre somos los seres de los argumentos y las excusas, desde siempre lo hemos visto con Adán y Eva, ¿sí o no? La mujer que me dice por compañera, es que la serpiente me dijo que podía comer siempre, pero nunca ninguno dijo, yo soy responsable. Usted llega aquí tarde y antes llega levantando la cabeza más, ¿no? La cerviz. Hermano, llegó tarde, pastor, ofrezco disculpas porque llegué tarde, hermano, llegué tarde. No, usted llega es por encima levantando la cabeza todavía más, pero usted no reconoce. Usted no dice, pastor, yo llegué tarde porque hoy administré mal el tiempo. No, fue el bus que cogí, fue el aguacero que cayó, fue el conductor que iba manejando, pero usted nunca es responsable. Esos somos nosotros, hermano. Entonces, cuando dice aquí, armaos con el mismo propósito, con el mismo pensamiento de Cristo, padecer en la carne, es poner en orden todo eso. De pronto usted necesita en este ayuno, la palabra que usted estaba esperando, de pronto es, suelta ese celular. Sí que es difícil que Dios bendiga a alguien que se la sabe. Y perdón, es uno de los rasgos de la gente bipolar, depresiva y esquizofrénica. Vaya, hable con uno de esos. Se la saben todas, le tienen respuesta a todo. Por eso están como están. Porque si yo no sé qué va a hacer mañana, pero mi confianza está puesta en quién. O sea que yo descanso en quién. En la providencia de Dios, hermano. Si yo estoy a punto de graduarme, yo no estoy pensando en la economía. Señor, tú me sostienes, tú abres puertas, tú eres un Dios sobrenatural. Y yo no estoy ahí como paniqueado ahí. ¿Y qué va a hacer? Y las estadísticas, y la situación, y esto, y lo otro, hasta que termino vuelto nada. Un trapo de piso, que no quiero salir de la casa porque me da miedo a enfrentar el mundo. ¿Ven? Y usted habla con una persona de esas, ¿y usted por qué está así? Por tal cosa, pero la Biblia dice esto, sí, pero de todas maneras, y siempre le sacan un argumento, una respuesta a todo, absolutamente a todo. En la cotidianidad siglo XXI que nosotros estamos viviendo, hay muchas cosas en las que de pronto usted es atrapado y no se da cuenta que eso es como el diablo atrapando y poniendo tropiezo. Hay gente con la que usted no debiera estar hablando. No le conviene. Hay gente con la que usted no debiera estar hablando. Hay gente con la que usted no se debiera relacionar.
Eso es como un elitismo espiritual, digámoslo así. Que se contamina. Se está O sea, yo no, claro, Suena a elitismo. claro, hermano, usted, mire, usted anda con perros, aprende a ladrar. A discriminación. Usted anda con serpientes, aprende a arrastrarse. Y eso no es hacer acepción de personas. Porque la acepción de personas no hace referencia a eso. Pero créanme que yo no voy a permitir que mi hijo se relacione con un marihuanero. Me da pena, hermano. Me da pena, compadre. O que Silvia ahora de la noche a la mañana, entonces rodeada de solo amigas, sus super amigas son lesbianas. No, mamacita. Ay, mamá, yo tengo las chupas bien puestas, mamá, yo ya sé. El diablo es puerco, punto, se acabó. Mientras esté viviendo bajo su techo, ¿no? Porque pues ya Silvia el día que vaya, ella ya mirará qué va a hacer con su vida y por dónde va a caminar, y eso es para todos. Pero cuando usted decide hacer eso, hacer esta firmeza, armarse, es como una configuración de todo en su vida. Lo explico de esta manera. Cuando usted maneja un carro, ahora tiene modos de manejo, ¿no? Entonces usted lo dice el modo de manejo eco. ¿Ves? Usted tiene el carro y lo pone en eco. Y usted lo ve que lo pone en eco y el carro configura todo el sistema para eco. ¿Sí o no? Pero póngalo en sport. Usted siente la diferencia. Este vehículo que yo tengo, usted lo pone en sport y eso parece un potro, eso le hace así. Como que suélteme la hágale. Pero si la pongo en el normal, ella no molesta, ella no pide. Cuando dice armados es configurarse, es la cosmovisión, es el sistema de creencias reenfocado, totalmente. Entonces, todo lo que usted hace en su vida es reenfocado, totalmente. Ejemplo, el manejo de las redes sociales. ¿Usted qué hace mirando vainas que no debe estar mirando, hermano? Y dándole like a vainas que totalmente inútiles y ridículas. O viendo programitas y series y cositas que ahora están tan de moda, que no le aportan y lo están afectando. Pastor, entonces no podemos ver nada. Mire todo lo que quiera. Si usted esta tarde dice, pastor, voy a ver una película, disfrútela, eso ya es asunto suyo. ¿Cierto? Eso es asunto suyo, disfrútenlo. Pero el problema no es ese, el problema es qué está viendo y qué efecto le está produciendo. Ese es el asunto. Entonces, si yo digo, yo me voy a armar y voy a padecer, resulta que a mí me encantan las series de ¿qué sé yo? ¿De qué? Detectives. Sí, de sangre y de investigación y de cosas. Entonces yo digo, bueno, esta vaina a mí ¿qué me está dejando? ¿Cierto? De terror. Yo digo, no. Yo voy a someterme, voy a entregar al Señor y hay cosas mejor dicho, ¿sabe qué voy a empezar a hacer? Armarse es sacar la basura. Es empezar a sacar la basura. Es lo que sobra. Es el residuo. Es lo que usted no necesita. Hermano, créame que usted cuando empieza, usted dice, Señor, me voy a armar en el nombre de Jesús para tener el mismo propósito y el mismo pensamiento. Cuando usted esté en redes sociales, el Señor le va a decir, ya fue suficiente. Ya. Entonces, si usted le dedicaba 1 hora a las redes sociales, al internet, el Señor usted solito, usted dice, no, ya no aguanto 1 hora. Yo le aseguro, ¿quiénes bailaron? Levante la mano antes de conocer al Señor que bailaban, que les gustaba bailar. No sé, le gustaba también, le gustaba. Bueno. Yo le aseguro que si usted va a bailar hoy, usted lo puede hacer, físicamente lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Pero ya no le tiene gusto. Usted se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido haciendo una obra y usted la está agrediendo. ¿Ve? Si usted realmente está lleno del Espíritu Santo, siendo un creyente, usted no se va para una taberna a sentarse, hermano. Así usted tome leche y los demás estén con cerveza. Usted ya no hace eso, no lo hace. El Espíritu Santo no lo deja, hermano. Lo para uno, lo sacan. No, es que usted ni llega, es que usted ni contempla la posibilidad. La sola invitación, que pereza. Nada. Usted ya no lo contempla, porque el Espíritu Santo no lo deja, lo constriñe. El Espíritu Santo ya lo constriñe y le dice quietico, que usted es mío, usted es un doulos.
un esclavo, es mío. Y ya no es lo que usted dice, ese es el gobierno del Señor y es el gobierno que la gente no quiere en su vida. Entonces fíjense que ese armados no es así nomás. Eso es para gente consagrada. Uy, este tema se le predicara, solo este versículo 1 del capítulo 4, se predicara en muchas iglesias, yo le aseguro que mucha gente llegaría al arrepentimiento. Mucha gente. Y dirían, yo estoy viviendo una vaina que no es el evangelio. Muchos otros se irían porque no les Se reventarían. Pastor, estamos hablando también aquí de la transformación. O sea, esto ya es un proceso de quitar ese pensamiento que yo tengo de ir a armarse de mi carne, de los apetitos de la carne. Pero no es una transformación, no es el comienzo de la transformación, ¿no? No es el comienzo de la transformación, es la evolución. Es el paso a paso. Sí, señor. Sí, o sea, cuando ya eso llega a transformar. Claro, cuando el Señor dice, armaos del mismo propósito. Imagínese usted el propósito del Señor Jesús. O sea, revístase de eso, tome la determinación de vestirse de eso y padecer por la carne, en la carne, padecer. Lo mismo que el Señor hizo. Todo lo que implica. ¿A qué cosas usted tendría que renunciar? Piense. Y pueden ser cosas que usted esté haciendo, pueden ser hábitos, positivos o negativos, o ¿sabe qué? Simplemente puede ser cosas en el alma, que usted siente en el alma. Armados del mismo propósito. Hoy los cristianos no queremos sufrir, porque ese es el evangelio que nos han vendido. Hoy los cristianos no queremos sentir dolor, le tenemos terror al desierto, a la prueba. Miedo, terror. No queremos. Y mucha de la aflicción que tenemos es eso. Por eso, porque sufrimos, ¿Y qué está diciendo el Señor? Entonces, mis amados, cuando hay una lucha, para ir cerrando, cuando hay una lucha en la carne, y usted dice, he tratado de superar esto y no he podido, ¿qué le hace falta? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Ahí está la respuesta. Usted no se ha armado, es decir, usted ha querido, pero no ha tenido la firmeza. Entonces digamos que, por decir algo, la señora Luz Estela dice, pastor, voy a adelgazar y voy a bajar de peso y voy a mejorar mi condición física. Excelente, eso me sé. Y empezó el primer día, perfecto. El segundo, hasta mediodía, bien. Pero ya en la tarde se comió lo del mes, lo que no se comió en el mes anterior. Entonces, ¿tuvo una decisión? Sí. ¿Fue firme? No. El armarse es tomar decisiones firmes. Silvia. Esta parte de armados, lo que estamos hablando de armados, es algo evolutivo, ¿no? Es algo de la persona como tal y solamente corresponde a mi voluntad, ¿sí? Total. ¿Eso se puede aplicar en cuanto a un área espiritual o ya es totalmente diferente? Un ejemplo. Hábito espiritual. ¿Hábito? Uh-huh. El armarse se puede aplicar a cualquier área y se debe aplicar a cualquier área en su vida, en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, un hábito espiritual como ¿cuál? Oración. Orar. La pregunta es, ¿puede, por más que usted tenga la voluntad, armarse de ese propósito si usted no tiene hábitos espirituales? No va a poder. Usted necesita orar, ayunar. Yo le pregunto una cosa. ¿Usted va a someter su carne y su vida simplemente con decir, amén, voy a vivir en santidad de aquí en adelante, pero ella nunca ora, nunca lee la palabra, nunca estudia? ¿Podrá? ¿Podrá someter la carne? No puede. Pero lo que yo La carne entiendo no se puede someter. que Silvia está diciendo es que, por ejemplo, quiere llegar a ese propósito de orar, de tener ese hábito espiritual. Entonces, ¿qué necesita? Sirve esta palabra de armarse para lograr tener ese hábito espiritual. Eso es lo que yo entendí que ella está preguntando. ¿Sí? Sí, ¿Sí es eso? sí, es eso. Renovar la actitud. Señor. Renovar la actitud. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice. Es que este armarse le va a permitir a usted todo, le va a permitir todo.
le va a permitir Disciplina, crecer. pues, Le va a permitir, sí, el armarse, someter la carne no significa simplemente cosas espirituales, sino que usted empieza a modificar todo. Mire, hasta la forma de comer, hermano. Hasta la manera de comer. Incluye todo, la forma de comer, De dormir. de peinarse, de De maquillarse. porque si nos armamos para algo, no es solo algo específico en la vida, ¿no? Tiene que armarse para muchos escenarios, Todo. para muchas circunstancias y para mucho. Todo. Espiritual, material, familiar, laboral, profesional, académico, para todo ese armado. Y en el área espiritual, digamos en ese ejemplo, en el área espiritual, armarse le va a permitir crecer. Y si usted crece en lo espiritual, crece en todo. Automáticamente crece en todo. Pero si no hay esa decisión, ese armarse, pues usted puede tener ahí la armadura y usted se queda con la armadura. Se queda con la armadura. Y no más. Amén. Bueno, vamos a otro descansito y ya regresamos.